Hernias de la pared abdominal. Paciente masculino de 40 años de edad acude a consulta a presentar dolor episódico y autolimitado en la región inguinal derecha que se exacerba al realizar esfuerzos. Además señala cambios del hábito intestinal y aumento del volumen de la misma zona. Definición y fisiopatología. Se define como una hernia la protrusión de una visera a través de un defecto anatómico en la pared de la cavidad que lo contiene. Sus componentes son los siguientes: orificio herniario, lugar de salida de la hernia, mismo que da su denominación femoral, inguinal, etc. Saco herniario, contiene la hernia y suele presentar un recubrimiento peritoneal. Un tamaño varía en relación con el orificio herniario. Contenido herniario. Suele estar constituido por casi todos los elementos de la cavidad abdominal, con frecuente participación del omen mayor y del intestino delgado. Recubrimiento herniario. Capas de tejido de recubrimiento del saco herniario. Su composición depende del lugar y del mecanismo de aparición de la hernia. Existen varios tipos de hernias en la pared abdominal, las cuales pueden ser resultado de un defecto primario o complicación de un procedimiento quirúrgico. Hernia epigástrica, también llamada hernia ventral. El anillo herniario está conformado enteramente por fibras de línea alba, sitio de decusación de las extensiones fibroponeuróticas de la vaina de los rectos. Pueden presentarse a cualquier altura entre el apéndice xefoides y el ombligo. La protrusión de la grasa peritoneal o de contenido abdominal es precedida por la ampliación anómala de los espacios entre estas fibras tendinosas, sobre todo en los sitios de salida de los paquetes neurovasculares y como resultado de elevaciones en la presión intraabdominal. Hernia umbilical. Es el resultado del cierre incompleto del defecto umbilical temprano y de ausencia de fascia umbilical debido a la falta del tejido subcutáneo en el ombligo. El saco herniario está adherido y recubierto solo por piel. Hernia inguinal. Existen tres tipos de hernia inguinal con importancia quirúrgica: directa, indirecta y femoral. Todos son originados en la fosa de la pared anterolateral del abdomen. Se desarrollan en 25% de los hombres y en menos de 2% de las mujeres. Se ha descrito varias clasificaciones. Una de las más utilizadas es la de Nijus. Clasificación de Nijus de las hernias inguinales. Tipo 1. Hernia inguinal indirecta, anillo inguinal interno de diámetro normal, pared posterior normal. El saco herniario alcanza la porción media de la canal inguinal. Tipo 2. Hernia inguinal indirectas. Anillo inguinal interno dilatado, pared posterior normal, vasos epigástricos no desplazados. Tipo 3. Defectos de la pared posterior. Hernia inguinal directa, pequeña o grande. 3b. Hernia indirecta con dilatación importante del anillo inguinal interno y pared posterior involucrada. Hernia inguino-escrotal y hernia en pantalón. Hernia femoral. Tipo 4. Hernias recurrentes. Hernia directa, hernias indirectas, hernia femoral y combinación de cualquiera de estas. Hernia indirecta. La permanencia del proceso vaginal es responsable de las hernias inguinales en la población pediátrica, debido a que la mayoría de las hernias de novo suceden durante la vida adulta. Factores como ensanchamiento y la debilidad adquirida del anillo inguinal profundo constituyen en su formación. En los hombres, el saco herniario se encontrará contenido en el cordón espermático en posición anteromedial a los elementos del mismo: arteria testicular, arteria del conducto deferente, arteria cremastérica, envío genitofemoral, nervios para el músculo cremaster y del sistema nervioso simpático, conducto deferente, plexo pampiniforme y vasos linfáticos. Hernia directa. Ocurre a través de la pared posterior del conducto inguinal, en la zona llamada trígono inguinal o triángulo de Hasselbalch, que tiene como límite superior los vasos epigástricos, medial el músculo recto del abdomen e inferior el ligamento inguinal.
Esta zona está desprovista del músculo real y solo se encuentra cubierta por fascia y fibras aponeuróticas del músculo transverso. El aumento crónico de la presión intraabdominal causado por estreñimiento, tos crónica, esfuerzo urinario y defecatorio ocupa un papel importante para su formación. Las hernias directas discurren perpendicularmente a la pared abdominal. El orificio herniario se sitúa medial a los vasos epigástricos. El saco herniario aparece en el anillo inguinal superficial y el general se sitúa medial al cordón espermático. Hernia femoral. Se origina en el anillo femoral cuya disposición y orientación especial es caudal al área inguinal. Los factores más importantes para su desarrollo son el tamaño y la forma de dicho orificio. En las mujeres existe mayor prevalencia de este trastorno por la pelvis ancha y la inserción más medial del tracto iliopúbico. La rama superior del pubis y la vena femoral son las estructuras que delimitan el anillo femoral. En su región inferior, lateral respectivamente, asimismo la rigidez de las estructuras que lo conforman confiere mayor peligro de encarcelamiento. Hernia incisional, eventración. Es el resultado de un defecto en la cicatrización de la pared abdominal después de un cierre quirúrgico. Puede ser totalmente asintomático o presentar clínica importante de dolor, encarcelamiento del contenido e incluso estrangulación. Los factores de riesgo para su formación incluyen afección del sitio quirúrgico, desnutrición, obesidad, inmunosupresión y presión intraabdominal incrementada. Diagnóstico. El estándar de diagnóstico de todos los defectos de pared abdominal es la clínica. La mayoría de las hernias de pared abdominal se descubren con un hallazgo en la exploración física. Pueden existir síntomas inespecíficos referidos por el paciente, como cambios en el hábito intestinal o síntomas urinarios, hasta manifestarse datos de suma gravedad. Por ello es común clasificar clínicamente a estos pacientes en hernias no complicadas o hernias complicadas. El examen físico constituye la piedra angular del diagnóstico, aunque la historia clínica del paciente sea altamente sugestiva. Para el caso particular, las hernias inguinales, la exploración física debe realizarse estando el paciente de pie con la región inguinal y el área genital descubierta. Se busca intencionadamente aumento de volumen en la zona y no se identifica, deberá pedirse al paciente toser o pujar, maniobra de Valsalva, mientras se examina el canal inguinal a través del orificio inguinal externo, el cual se alcanza mediante la introducción del dedo índice en el escroto en dirección cefálica y lateral a la base del pene. Dicha exploración también permite identificar si el saco herniario es directo o indirecto. Cuando al realizar la maniobra del Valsalva la protrusión ocurre contra el cuerpo del dedo, el defecto será directo. Si en cambio es contra la punta, puede suponerse un defecto indirecto, ya que se origina en el orificio inguinal profundo. Las maniobras suelen correlacionar de manera adecuada con los hallazgos intraoperatorios. Sin embargo, su utilidad se limita a detectar presencia o ausencia de defectos herniarios inguinales y su reductibilidad. Los pacientes también pueden presentarse en urgencias cursando con encarcelamiento o estrangulamiento del saco herniario. El primero se trata solamente de la irreductibilidad del contenido, el segundo presenta datos de gravedad por compromiso vascular del mismo, aparentemente apareciendo cambios en la coloración de la piel de la región afectada, eritema o piel violácea y dolor intenso. En casos graves se observan datos de oclusión intestinal o abdomen agudo con la subsecuente respuesta inflamatoria sistémica, fiebre, taquicardia y leucocitosis. En la actualidad se han utilizado otros métodos diagnósticos para correcta identificación de la hernia del pared abdominal. Los mayor utilizados son el ultrasonido y la tomografía computarizada. Estos auxiliares diagnósticos se emplean en pacientes difíciles de examinar y en quienes se sospecha recurrencia. Tratamiento. El tratamiento de las hernias de pared abdominal es exclusivamente quirúrgico. Todos los tipos de hernias son candidatas a reparación abierta. Sin embargo, las técnicas de mínima invasión se han popularizado por la reproducción de sus resultados y disminución de la severidad. El estándar de tratamiento de las hernias inguinales son las técnicas libres de tensión. Esto se consigue mediante la utilización de materiales protésicos. Anteriormente, los propios tejidos del paciente eran utilizados para cubrir el defecto herniario, lo cual desencadenaba alta tensión de la zona y lesión de sus bordes, ocasionando isquemia secundaria y reaparición de la hernia. Al desarrollarse mallas de materiales sintéticos que causan baja movilidad, la utilización de los
la utilización de los tejidos nativos se limita a la fijación de las mismas, procedimiento que se conocen como plastías inguinales libres de tensión. De esta manera, de estas las más populares son las técnicas de Liechtenstein y las de malla de tapón, Hilbert, Rockout, Robbins, que tienen residuos de menos de 0.3% contra 6 a 12% con las técnicas sin prótesis. La clasificación de las hernias tiene importancia para el tratamiento quirúrgico. En las consideradas pequeñas umbilicales menos a 4 centímetros, incisionales o primarias menos a 5 centímetros, no se utilizan mallas, pues el cierre primario confiere poca tensión y el riesgo secundario de recidiva por desgarro. No obstante, en defectos mayores es recomendable su uso junto con el cierre de los tejidos musculoesqueléticos. El abordaje laparoscópico tiene las ventajas de permitir visualización simultánea de las áreas directas, indirecta y femoral, así como la posición de la malla, facilitar una recuperación posoperatoria más corta e identificar otros defectos no observados durante la exploración física. Las hernias no complicadas con molestias leves del diagnóstico que fueron hallazgos durante la exploración física o realización de estudios de imagen suelen operarse de modo electivo con adecuados resultados. Por otro lado, las hernias complicadas con encarcelamiento o estrangulación deben explorarse urgentemente en quirófano ante la posibilidad de encontrar perforación intestinal o necrosis del contenido del saco herniario. El riesgo de recidiva y morbilidad posquirúrgica es mayor en las plastías de urgencias. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de hernia? Sobre todo, el diagnóstico es clínico mediante exploración e identificación del defecto y aumento del volumen. En caso de dudas, se utiliza ultrasonido y tomografía. ¿Qué técnica es la mejor y con menor recidiva para la aparición de una hernia inguinal? Técnica libre de tensión con malla. ¿Cuáles son los datos de gravedad con una hernia complicada? Fiebre, taquicardia, leucocitosis, cambios en la coloración de la piel del sitio herniario, oclusión intestinal y abdomen agudo. ¿Cuál es la hernia de Spengel? Es una entidad rara, ocurre en la unión del borde lateral del muslo recto del abdomen y del borde medial del músculo transverso del abdomen. La mayoría ocurre en la línea semilunar. ¿Cuáles son las hernias de Liddle y de Garangiot? Se denomina hernia de Litter a los defectos herniarios en cuyo contenido se encuentra un divertículo de Merkel, y hernia de Garangiot cuando está contenido el apéndice cecal. Si este se encuentra inflamado, se denomina hernia de Amiot.